Buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí estamos comenzando la última emisión semanal de Los Días Contados. Una semana que fue más breve porque el martes hubo una medida de fuerza, el miércoles el Día del Trabajador y por tanto hemos visto limitadas las posibilidades de acompañarnos durante los 30 minutos que lo hacemos cada mediodía o pasadito el mediodía a estas 3 emisiones. Hoy vamos a estar charlando después de la pausa con Daniel Guida, nuestro economista, que nos asiste permanentemente y cada vez que viene siempre nos despedimos, o por lo menos casi es como una, diría Alfonsín en la Constitución, en el preámbulo, el rezo laico. Bueno, ojalá que cuando nos volvamos a encontrar las cosas estén mejor, ¿no? Y cuando nos saludamos ambos sabemos que eso es muy difícil que ocurra y por cierto, de la última vez que conversábamos con Daniel a estos días han pasado cosas, esto es el diccionario del presidente Macri, que ahora reclama generosidad, ¿no? Es el momento de la generosidad. Pucha, uno dice, ¿cuál será la interpretación o la manera en que tiene incorporado el concepto de generosidad del presidente de la República, que se reúne con algunos dirigentes del peronismo que ya fueron ablandados en su momento por Frigerio y antes ya estaban ablandados de por sí, como Pichetto o Urtubey? Ni siquiera estaba Lavagna en esos encuentros, ¿no? Que no es dirigente del peronismo, pero que más o menos tiene un prestigio, un reconocimiento, más allá de la fallida intentona del famoso círculo rojo de que Lavagna sea el candidato alternativo por si se les caía Macri, ¿no? Yo creo que ya se cayó, pero independientemente de eso, la generosidad sería convocar, por decir un nombre, a Axel Kicillof, por decir otro nombre, a Carlos Heller, por decir algún otro nombre, algún economista que no sea de la claque ni del grupo que está intentando transformar en una ancha avenida un pequeño cantero en el que uno tiene que ir caminando como en el barrio haciendo pan y queso, porque ni siquiera un pie al lado de otro ha quedado para Massa, para Urtubey, para Pichetto. Me parece que de todos ellos el que mejor la ve es el propio Massa, que está pensando en su futuro y en su destino como que es un hombre de 40 y tantos, al lado de Pichetto, que es un hombre que ya está seguramente con los años de aporte y todo listo como para poder tener una tercera edad sin sobresaltos, y Urtubey, que es el gobernador de una provincia en donde quedó tercero en la última elección, con muy poco caudal electoral y con cada vez menos presencia dentro del Partido Justicialista. Macri dice que es el momento de la generosidad para acordar un plan con algunos puntos, 10 puntos relacionados a la economía, que la verdad que a esta altura, y como están las cosas, uno no sabe si esto es en serio, si esto es ganar tiempo, si esto obedece a algo que le ha dictaminado el Fondo Monetario Internacional, como lo que viene ocurriendo sistemáticamente y sin interrupciones desde hace ya mucho tiempo, desde que la Argentina debió ir al fondo, que era lo mejor que nos podía pasar. ¿Se acuerdan que dijeron eso, no? Bueno, en medio de todo eso, hay situaciones que van concurriendo en un escenario en donde, con el ojo puesto en las encuestas, Marcos Peña, que maneja a los trolls más que a los funcionarios de las áreas políticas, y Durán Barba se fijan qué conviene. Y conviene que nuestros amigos de las informaciones hablen de Venezuela. Entonces meten mucho a Venezuela. Y no va a ser una casualidad ver en distintas señales de cable, de televisión abierta, en periódicos editoriales, Venezuela, al punto que Catherine Fulop se metió con la crueldad de los torturadores judíos. Quiero decir, cualquier cosa. ¿Por qué? Y porque eso le permite al gobierno hablar de otras cuestiones lejanas en términos de perspectivas en la Argentina, con esa historia de que íbamos a ser Venezuela o caminábamos a Venezuela, y todas esas presunciones absolutamente infundadas y que marcan la oquedad, ¿no? El hueco que hay en el poder político del presidente Macri. La otra cuestión está relacionada con, ¿se acuerdan? Había una causa de cuadernos, ¿no? O de fotocopia de cuadernos. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cuánto hace? Digo porque cíclicamente aparece o desaparece. Nisman, que en paz descanse, ahora los cuadernos. En realidad la fotocopia de los cuadernos, porque había hasta aparecido una última versión del grafómano, Centeno, el hombre que no paraba de escribir, era como Funes el Memorioso, pero en vez de acordarse escribía, y escribía, y escribía. Funes el Memorioso, un cuento magnífico de Borges, ¿no? ¿Qué pasó ahora? Y pasó algo que no estaba en los planes de nadie.
y que va a volcar la causa seguramente porque más allá de que el sustituto del doctor Bonadío, y ahora vamos a escuchar las razones por las cuales deja la justicia, o su cargo de juez, la justicia probablemente no lo haya tenido nunca cerca, es un hecho, como decíamos, imponderable. No se trata ni de una recusación, no se trata de un fracaso insostenible por lo que es el armado de las causas, sino un problema de salud concomitante con lo que había aparecido en el último número de la revista Noticias, con esa nota que decía ojo por ojo, hijo por hijo, y hacían referencia a algunas situaciones cuanto menos incómodas que vive el hijo del juez Bonadío. Esto que van a escuchar ahora son más o menos unos 40 segundos, 45 segundos, de una aparición en un sitio web, está puesto ahí, consignado, con pie de imprenta y todo como corresponde, del periodista Horacio Berbisky, que es el que con mayor rigor ha seguido el tema de la falsedad de las causas montadas con las fotocopias de los cuadernos y el paralelo que hay con el caso D'Alessio, ya que fue en su sitio, El Cohete a la Luna, donde se denunció inicialmente y se puso sobre el tapete la investigación que lleva adelante el juez Ramos Padilla. Escuchen lo que contaba hoy Berbisky, después le contamos cómo sigue esta historia. En Comodoro Pi es un secreto a voces que hay un problema de salud y que es un problema grave. Le hicieron una resonancia magnética en el Instituto Fleni y tiene un tumor en el cerebelo, de pronóstico muy reservado. Esto lo contó inicialmente un fiscal y lo confirmó luego un juez que es muy amigo de él y que es aquel a quien el doctor Glock le confió la continuación de la causa de la encuadernadora, que se llamaría El Lijo. Bueno, se sigue refiriendo como el doctor Glock por la pistola, ¿no? Que lleva siempre Bonadío encima. Y el doctor Lijo es un personaje que ya conocemos nosotros de Comodoro Pi. Pero va a seguir la causa con el impulso, con el andamiaje que había mostrado Bonadío. Yo no estaría más cómodo siendo Stornelli con Lijo que con Bonadío, ¿no? Sobre todo que cuando esto se da a conocer es precisamente en el momento en el que el doctor Ramos Padilla imputa a Elisa Carrió y al juez Bonadío. Y ustedes saben que además está en rebeldía desde hace ya varias semanas el fiscal Stornelli. Se hace muy difícil pensar que ahora le vayan a quitar la causa a Ramos Padilla y que esto efectivamente va a comenzar a avanzar. Vamos a ver cuáles son las derivaciones, sin perjuicio de lo que representa naturalmente un estado de salud delicado a partir del diagnóstico que ha expresado el periodista Berbisky y que además ya había sido motivo de un pedido de licencia, ¿no? Lo que daría la sensación es que ese pedido de licencia se va a transformar en un alejamiento definitivo del Poder Judicial por este hombre que ha sido juez de instrucción a lo largo de casi 30 años, que es donde se reciben las causas y donde se decreta o se declara por parte del magistrado la libertad o la detención de una persona. Bonadío nunca quiso ascender, nunca quiso ir a la Cámara, nunca quiso ser un funcionario de mayor rango judicial, sino que estaba ahí como una vocación de servicio, más de servicio que de vocación, para efectivamente lo que gusten mandar. Parece ser que esta historia se termina, por lo que acabamos de poner en el aire, y veremos de qué manera la continúa, si es que la continúa, el doctor Ariel Lijo. Ya están ocurriendo cosas en Comodoro Pi, como por ejemplo que la doctora María Romilda Cervini de Cubría, la misma de aquella vieja historia de censura a Tato Bores, ¿se acuerdan? La jueza Burubudía, la misma del menemismo, la misma mujer, ahora es la que le pone un coto a Macri que quería que se pudiera votar en el exterior con determinadas características y se dice nada que afecte la ley electoral o el comicio puede ser decidido por el presidente. Esto hace un año atrás era impensable. Hay una suerte de rotación de vientos. La veleta marca y apunta hacia otro lado y en Comodoro Pi son muy sensibles efectivamente a esos cambios. Nos vamos a la pausa. Cuando volvamos, el gusto de conversar con el profesor Daniel Guida. Vamos a hablar de economía y siempre que se habla de economía está la política ahí, naturalmente, como tema fundamental. Ya venimos.
Bueno, muy bien, nos visita Daniel Guida, como habitualmente suele hacerlo. Un gusto, tanto tiempo. Hacía bastante que no conversábamos, ¿no? Un gusto para mí, gracias. Bueno, y hace tiempo, ¿no? Dejamos pasar el turno de la primaria, ahora en el interregno, hasta que venga y arranque otra vez fuerte la campaña en la provincia de Santa Fe, podemos abocarnos a otras cuestiones que no hemos dejado de lado, pero que hoy lo podemos hacer con, no sé si la palabra es comodidad por los tiempos que corren. Sí, tranquilidad también en cuanto uno se expresa. Claro, por supuesto, porque no tiene ninguna injerencia de claro, ninguna naturaleza. Ser cuidadoso y te felicito en ese sentido. Bueno, muchas gracias. Que han mantenido el equilibrio, ¿no? Bueno, hablábamos hace un ratito, ¿no? De que cada vez que conversamos y analizamos la perspectiva, no digo que nos ilusionamos porque a esta altura somos grandes y en tu caso con más conocimiento de causa, es decir, el famoso refrán dice, si ruge como león, tiene melena de león y camina como león, un león. Si esto van para donde van, la consecuencia es inevitable. Era absolutamente inevitable. Y el agravamiento es inevitable. Que me da la sensación que es lo que un poco ya genera este cansancio, esta casi tristeza, diría yo, en el conjunto del pueblo, porque la gente ya va dándose cuenta que se agrava, digamos. No hay absolutamente ningún indicador. No hablemos de cifras porque en general sí, los economistas, ustedes mismos, los periodistas, a veces esta mesa misma ha ¿eh? recibido de otros colegas, de otra gente, números, ¿no? Pero si uno lo analiza con frialdad, esas variables van mostrando que el agravamiento es cada vez más profundo de la situación. Y que más allá de los alivios que intenta el gobierno, o la primavera que se tuvo, o el 2018 al comienzo y después lo que nos vino de afuera, más allá de eso, es imposible esperar otro resultado. Este es el tema. De manera que cuando uno ve intentos de acuerdo ahora, prácticamente terminado. Desde el punto de vista, más allá de lo institucional, Pablo, yo creo que el gobierno objetivamente está. Cuando digo terminado me refiero al hecho de los instrumentos de política, ¿no es cierto? Claro, ahora. Máxime si el gobierno insiste en que esté el camino, ¿no? Bueno, y sobre todo eso, ¿no? Porque decíamos, hay una sangría que ni siquiera se aplica un torniquete para que no salga con tanta profusión, ¿no? Es decir, hacer algo para parar un poco, que no se empeore. Mantengámoslo acá. Esta historia de sostener la cotización del dólar como único elemento, en 46 además, ¿no? Sostener en 46 parece absurdo. Como único elemento de expectativa de estabilidad, la verdad es que uno piensa, en el gobierno se dan cuenta, saben, esto es lo más grave de todo, no son ignorantes, ¿no? Esto es lo penoso, ¿no? Claro. Vos conocés y la audiencia conoce y mis escritos están, nosotros jamás tildamos a este gobierno de inútil o de ignorante, ni mucho menos, ¿no? Jamás lo hicimos porque no creemos en eso, creemos que objetivamente hay una médula filosófica, conceptual y de intereses, cada vez más reducido, cada vez más sectario. Después puede haber algún error en algún tipo de... Sí, pero es un error que se corrige. Y además esto es deliberado y premeditado y alevoso. Además el presidente insiste, ¿no? Con una tranquilidad pasmosa de que este es el rumbo. No hay sí, otro, recién hace un rato, ¿no? Creo que en Vaca Muerta estaba con la gente de YPF, habló que estamos en el momento de decidir si crecemos los próximos 25 años o nos sumimos en la oscuridad y el atraso. Yo digo, puta, pasaron 3 años y medio. Vos sabés que estamos haciendo un pequeño estudio a ver si lo podemos publicar rápido, pero por lo menos lo estamos haciendo. Nos parece que, nos parece porque no están las cifras exactas, no me gusta, la velocidad con la cual se endeudó el país y se fugó, creo que es única en la historia, por lo menos del siglo pasado y ¿no? Por lo menos de mitad del siglo pasado. De los últimos 100 años, pongamos. La velocidad con la cual, porque vos fijas, te endeudás y con una velocidad increíble se fugan los dólares, por cualquiera de las vías, ¿no? Pero hay un agravante, Pablo, y es la propia riqueza, lo poco que se genera en la economía nacional, el excedente que se llama en economía, hoy busca rápidamente la salida vía dólar, de manera que ni siquiera la propia riqueza, la poca que todavía puede producir el sistema económico argentino, con la crisis que tienen los trabajadores, la pérdida de confianza, la caída de las pymes, etc. Pero aún el excedente que se genera ya no está más en el circuito económico productivo, no existe más. Arranca. Es ese ahorro que se dice ahorro, ya sea de los particulares o de las empresas, no vuelve más al circuito económico productivo. Definitivamente sigue siendo bicicleta en la especulación. Indefinidamente. De manera que no solo lo que endeudamos, los dólares que vienen por el endeudamiento, sino aún los que produce la propia Argentina, se van. Y se están yendo, y esta es la prueba. Porque si no, ¿de dónde sale esta demanda del dólar? Sale de los bancos, obviamente, la especulación financiera, pero hay todavía una porción del mercado que reclama dólar y va a seguir reclamando dólar. ¿De dónde sale?
si no hay un peso en la calle. Todos sabemos que la política monetaria es bastante contractiva. De manera que eso es lo grave, es decir, volver a retomar la confianza y la posibilidad de instrumentar un modelo, por decir, sí, claro, políticas que devuelvan la posibilidad, aunque sea de que el ahorro argentino no solo no se vaya, sino que vuelva al proceso productivo. Y esto es, bueno, el que agrega un torno, el que hace un nuevo edificio, el que, el que compra una máquina, el que compra una línea de producción. Y el que cambia el auto, porque claro, ese es el ahorro de los también particulares, o cambia la casa. Bueno, cayó el 52% del año pasado a este año la venta y el patentamiento de autos 0 kilómetros. ¿Vos crees que el patentamiento de autos de 0 kilómetros solo se debe a que ese 50% ya no tiene más ahorro? ¿Es posible esto? Habría que estimarlo. Pero no es seguro el 50%. Hay un porcentaje importante que decide no comprar el auto. Prefiere hoy liquidizarse o entrar en el mecanismo especulativo. 74% la LELIC hoy. Por eso con este mecanismo es imposible ver una mejora, un horizonte productivo, más allá incluso hasta de las consideraciones políticas partidarias. Bueno, hay que hacer ahora unas consideraciones políticas, porque la gente está viendo, o va a ver mañana, vamos a ver todo, el acuerdo que se plantea en 10 puntos que está tejiendo Frigerio, con Urtubey, con Massa, hasta ahí me parece algún otro más, que nombré en la apertura del programa. Masita, Pichetto, alguno de ellos. Yo digo Masita, sí, con Masita, mucho cariño, ¿no? Hay que ser prudente en esto, pero sinceramente no tengo ninguna expectativa. Bien. Y creo, aún esto sí es una opinión estrictamente política, creo que es un intento más, como hubo en la historia argentina. Acuérdense del gran acuerdo nacional de la Luz, por decir uno que ustedes son más jóvenes. Sí, lo acordamos. Sí. Acuérdense del peronismo sin Perón, el neoperonismo de Bandor. Y de ahí para adelante un montón de otras ocasiones. ¿Y por qué digo esto? Cuando llevan los capitanes de la industria de la mano de los Zurril, de Costino Cilia. Hay varios de esos personajes que están dando vuelta. Recorrelo, la gente lo sabe esto, sí, y claro, la gente político más, ¿no? Es casi, yo te diría, estamos al borde de la preparación de una nueva estafa, con mucho respeto, digo, y sin anticiparme. Porque evidentemente, si vos lees los puntos sobre los que sería el acuerdo, sí, sustancialmente hay dos grandes líneas de acuerdo. Uno que es el tronco filosófico de lo que debe ser una política argentina, que estaría lo referido a qué pasa con el Fondo Monetario, la deuda externa, qué pasa con el Banco Central a qué se dedica, y básicamente la política de reforma previsional y demás. Y lo otro es instrumental, que tengamos un INDEC que diga la verdad. A esta altura del partido casi es ridículo en medio de la crisis. Pongámonos de acuerdo todos los argentinos en que tengamos un buen INDEC. Es casi ridículo, pero bueno, vamos a suponer que una herramienta, un instrumento. No escupir ni sacar los codos. Entonces, por los colectivos. Yo lo distingo allí, ejemplo, soberanía nacional, que no es un discurso. Vuelta a la posibilidad de manejar los recursos. Autodeterminación. Digamos. Autodeterminación, lo dijiste, ese me parece que es el término exacto. Perdón, instrumentos de política como la moneda, soberanía monetaria. Porque la idea del Banco Central, independientemente de más allá de que todo el mundo, los liberales, no liberales, los monetaristas, siguen insistiendo, se están llevando a la pared por delante. El negocio era no emisión y déficit cero, para que no haya inflación. No hay emisión y hay déficit cero. Y la inflación es galopante. Señores, repasen académicamente, por favor. Las dos variables principales que históricamente nos han vendido es déficit cero y contracción monetaria. Y resulta que con déficit cero, tenemos déficit cero, ¿verdad? Primario cero. Casi seguro que el gobierno va a sacar un déficit cero. Estamos cerca. El gobierno en eso hizo ¿Para qué sirve? A costa de qué, no sé. ¿no? Claro, por eso te digo, déficit cero, contracción monetaria imposible, porque el banco lo que hace es saca los recursos. Conclusión, inflación 50%. Conclusión, señores, la inflación en la Argentina no es ni cerca meramente un problema monetario o de déficit fiscal. Es un problema muchísimo más complejo que tiene que ver con la especulación, tiene que ver con la estructura productiva, tiene que ver con la oferta, es decir, con otro sinnúmero de cosas. Y centralmente con la falta de inversión productiva que genera recursos. Conclusión, un acuerdo que no significa nada. Y el resto es instrumental. Entonces, cuando vos ves estas cosas, vos después podés hacer un discurso, ¿no?, sobre cada uno. ¿Qué vamos a hacer? Se están matando los periodistas por allí. ¿Qué va a hacer si Cristina paga, si el kirchnerismo no paga, si el... Señores, es muy simple. La Argentina jamás dejó de atender el Fondo Monetario Internacional porque Argentina es socio del Fondo Monetario Internacional. Socia del Fondo Monetario Internacional. Y tiene una banca, más allá que se mida por el capital que se tiene. Entonces, pensar en un default producido porque no queremos pagar es ridículo. La Argentina hoy, nuevamente, te voy a anunciar, mi querido Pablito,
alguna vez lo anuncié cuando había otros periodistas acá y me tiraron de los pelos, ¿te acordás? Yo te diría que estamos al borde del default, francamente, en el verdadero sentido de la palabra. Estamos apostando a la renovación de los préstamos, estamos apostando a la facilidad, estamos apostando a un montón de cosas, porque si alguna de esas variables no se dieran, la pregunta es cómo hace la Argentina para enfrentar ahora, este año y el que viene, los vencimientos no del fondo, los vencimientos que tiene la deuda privada. Porque la cuestión no es el fondo. En el fondo le tenemos que pagar 22 y 23. Sí. 40, casi 50 y pico mil, más son 75.000 millones, 22 y 23. Si vos me podés decir de dónde van a salir, yo te voy a creer. Y por último, para no hacerlo largo, Estados Unidos está tomando medidas. Y nosotros estamos en el mundo, decía Mauricio. Sí, sí, yo repete eso. Sí. Se ve que no se informa mal de lo que pasa en el mundo. Trump acaba de hacer un acuerdo con el Partido Demócrata en Estados Unidos de un plan de infraestructura, gasto público, señores, infraestructura, gasto público, de casi 3 billones de dólares. Le ha pedido a la Reserva que baje la tasa. La Reserva no baja la tasa. ¿Por qué? Porque es una chupadora de capital. Plata, claro. ¿Esto qué significa? Plata, refuerzo del dólar. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros para exportar cada vez, si pudiéramos exportar, vamos a tener más complicaciones y si quisiéramos exportar en las mismas condiciones, lo que vamos a tener que hacer es seguir devaluando. Esto es que muchos dicen, ¿qué le va a hacer? El dólar alto, si queremos tener exportaciones, tenemos que tener un dólar alto. Esto es así, 2 más 2 es 4. No es con qué lente lo estamos mirando, esto es así y va a ocurrir así. Conclusión, la pregunta de dónde van a salir los dólares que tenemos que pagar, que no los emite ni el Banco Central ni ningún otro organismo. Es decir, que en ese aspecto no tengo absolutamente ninguna expectativa sólida, seria en el planteo. Y en lo político falta mucho, falta mucho. Esto que escuché hoy va a jugar, el tema del señor Buenavide. Sí. Dios quiera que... Sí, los cambios de escenario, salud, ¿no? Los cambios de de escenario. acá en adelante. Y el agravante principal, tal vez nunca te lo dije, yo creo que el tema riesgo país ni cerca está vinculado, como todo el mundo se llena la boca hablando sin conocer, del riesgo de quién gana las elecciones y quién no lo gana. No es ese. Primero que la forma de medición técnica no es esa, no están esas variables. La forma de medición técnica a nivel internacional es en base a los valores de los bonos, cómo se venden los bonos, cómo suben y bajan, cómo es la tasa de interés. Pero lo más cierto que sí puede jugar es la inseguridad jurídica. Y la Argentina creo que hoy, con mucha tristeza lo digo, te escuché en el editorial. Debe estar atravesando uno de los peores momentos. Hace muchísimos años que yo no veo esta situación en la justicia, tristemente, ¿no? Este manoseo, esta intromisión de los organismos de inteligencia, que además generan causas. Y se da una paradoja con un amigo mío, empresario, alguna vez me dijo, me chocó cuando me lo dijo y después la pensé, ¿no? Me dijo, ¿sabes qué pasa con Mauricio? Nos prometió un montón de cosas, pero resulta que nos encontramos con que los empresarios están presos y los sindicalistas están sueltos, decía, ¿no? Me dio risa. ¿Y por qué te digo esto? Vos sabés cómo se mira en el mundo de las finanzas internacionales y de lo que significa esto. Sí. Mucho más que si las acciones hoy bajan o suben en Nueva York. Eso es importante, pero mucho más... Es más gravitante. Mucho más importante. Así que bueno, la esperanza. Vamos a ver. Y la esperanza tiene que expresarse electoralmente. Sí, por supuesto. Por lo tanto, de las urnas. Pero insisto, no veo en el argentino esas terceras vías raras que ojalá existiesen, ¿no? Es lo que hay. Vamos a ver. Es lo que hay. No estoy negándola. No. Y hay que tomar decisiones. Yo creo que la navegación a dos aguas es inconducible. No existe. Gracias por venir, Daniel. Gracias a ustedes. Hasta la próxima, veremos cuándo. Me extendí acá porque me parecía la idea era esta. Queríamos charlar bien, sueltos y con tiempo. Te agradezco. Cuando vos digas. Encantadísimo. Hacemos la pausa y nos encontramos para el cierre. Ya venimos. Gracias. Bueno, muy bien, nos encontramos para despedirnos finalmente porque ya llegamos al final. Vamos a estar compartiendo la semana que viene ya 5 programas consecutivos, sin alteraciones, sin interrupciones y por supuesto avanzando en lo que va a ser el nuevo proceso electoral y sobre todo enfocándonos en lo que va a transcurrir desde acá hasta ese 16 de junio que volvamos nosotros a las urnas, donde hay más de media docena de elecciones
en distintos lugares del país. Sin ir más lejos, no pasado mañana, sino el próximo domingo en la provincia de Córdoba. Y veremos de qué manera esto también repercute sobre Santa Fe y, por supuesto, el país. Ha sido un gusto. Que pasen un buen fin de semana. Hasta el lunes.